de Dios. Entonces Dios le iba a prosperar, le iba a guardar de sus enemigos, Dios le iba a librar de enfermedades y otras cosas más también, ¿no? Todo lo que implica está bajo la cobertura y la bendición del Señor. En el verso 15 ya la cosa cambia, porque ahí también se leyó esto. Así como usted ha escuchado este texto, pero son muchos versos que no lo vamos a poder estudiar el día de hoy. Pero yo sí he visto, haciendo un análisis de cada verso, por ejemplo, Dios le dice al pueblo que si el pueblo no era obediente a su palabra, entonces le venían maldiciones. Por ejemplo, la maldición de la escasez, que falte el producto de la tierra, falte el alimento. Eso es difícil, es terrible. Hay países que se han visto en crisis económica y hay convulsión social, hay saqueos, hay inestabilidad. Realmente Dios, hermano, nos ha dado una tierra tan abundante en donde hay tanto para multiplicarse, hay tanto para sembrar, para cosechar. En realidad, todas las áreas de la tierra que están para el uso de la humanidad son suficientes, hermano, para la población que hay, y si hubiera una población doble, también habría. Porque uno de los problemas que tiene en estos momentos, que se ha dado en Europa, especialmente en Estados Unidos y a veces en algunos países que llegan a tener cierta prosperidad, es la abundancia, y botan la comida. Entonces hay una estadística y un estudio de que la cantidad de comida que se bota en los restaurantes, en diferentes lugares, supermercados, es fuerte, hermano. Con esa cantidad de comida se podría alimentar a países en donde no tienen que comer. El asunto es quién lo hace y cómo lo hace. Bendito sea el Señor. Y también, por ejemplo, se ha visto que en países en donde hay una sobreproducción o una superproducción de ciertos alimentos, como el café, como la naranja y otros alimentos, y en la agroindustria, y cuando el precio ha bajado, entonces para esos países o para esas empresas era más rentable botar eso, que se pudra, a poder empaquetarlo, prepararlo y exportarlo. Entonces, esa tesis de que si hubiera más población, entonces no habría comida, no habría agua, es mentira, hermano. Además, ustedes saben que el agua potable, que es el agua que nosotros tomamos, el agua que consumimos, que está potabilizada, es el agua que está filtrada, es el agua que se puede tomar realmente. Es el 5%, no llega ni al 5% del agua total que hay en el mundo. Así que si con desarrollos tecnológicos y todo lo demás se pudiera canalizar ríos y potabilizar, en realidad el problema no es la cantidad de población. Eso nunca va a ser un problema, porque eso sería decir como que Dios se equivocó, como que Dios nos puso a nosotros en el lugar equivocado. Y eso es lo que los evolucionistas, los ateos, los enemigos de la Biblia tratan de ridiculizar el relato de la creación de Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas y Dios nos ha dado todos los recursos para que con lo que nosotros tenemos no deba haber escasez, hermano. Pero en este caso, lo que yo le digo, la maldición de la escasez, la maldición que le viene al pueblo. Otra cosa, estas son maldiciones nacionales. O sea, nosotros en el aspecto moral podemos aplicar algunas cosas. Yo, por ejemplo, si yo veo que Dios dice que por cuanto no obedecieres la palabra de Dios, esto te vendrá, entonces yo lo aplico a mi nación y a otras naciones. Gloria a Dios. Y eso uno puede, como uno tiene entendimiento, uno dice, pero a Dios no le agrada que se desobedezca su palabra, y a los que desobedecen, entonces Dios le mandó juicio y le mandó castigo. Igualmente,
si yo desobedezco a la palabra, igual me va a pasar, hermano. Entonces, pero quiero que entienda bien cómo es esto. Porque usted dirá, bueno, la maldición de la escasez es a los que desobedecen la palabra. No necesariamente. Hay que entender bien la palabra, porque esto es un trato de Dios con Israel. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, si usted mira hacia Europa, mira hacia Japón, mira hacia Estados Unidos y algunos países aquí en Latinoamérica que son prósperos, pero que son corruptos, que hay una cantidad de inmoralidad, de corrupción, sexo libre, sexo ilícito, adulterio, fornicaciones, prostitución, y se están legalizando leyes que van contrarias a la palabra de Dios, pero usted ve y ahí hay abundancia. Entonces, en ese caso no sería la maldición de la escasez, sería la maldición de la abundancia. Bendito sea el Señor. El problema es cuando, como le digo, uno quiere aplicar esto de manera personal. Como le digo, yo pudiera, hermano, en el temor de Dios, cada persona, uno debe mirarse en el espejo de la palabra. Lo que usted no debe hacer, es aplicar esto a su amigo, a su vecino y repartir la palabra y decir, mira, esto te está pasando porque has desobedecido por esto. No, usted lo que tiene que hacer es predicar la palabra. No le mande juicio a nadie y no le diga a la persona, esto te vino por tal cosa, salvo que Dios te lo diga. Si yo estoy hablando con alguien y yo siento la presencia de Dios y yo entiendo que Dios me está diciendo eso a mí para que yo le diga a tal persona, yo se lo diría con mucho temor de Dios, pero tampoco lo voy a divulgar. Si una persona se accidenta, por ejemplo, si a una persona le viene una locura, si a una persona le viene un cáncer, porque aquí hay maldiciones de enfermedades también. Usted no puede decir, el cáncer te vino porque estás bajo maldición. ¿Cómo puedes decir eso? Porque mañana a ti mismo te puede venir un cáncer. Porque conozco grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios y grandes cristianos que aman a Dios, que han sido fieles a Dios, que les ha dado cáncer. Yo no puedo decir, si yo me mantengo fiel, si yo sigo fiel a la palabra, nunca me va a venir un cáncer. No puedo decir eso, hermano. Porque también dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero yo no puedo decir que un cáncer le viene solo a los desobedientes, a los pecadores, a los que le fallan a Dios o tienen un pecado oculto. Ese fue el problema de los amigos de Job. Ahí se equivocaron. Los amigos de Job aplicaron mal la palabra y dijeron, Job, tú tienes que haber pecado porque eso que te ha venido, has perdido tu esposa, has perdido tus hijos, has perdido todas tus propiedades, tienes una sarna, eso es un castigo de Dios, es un juicio de Dios. Y te ha venido la maldición por cuanto tú has hecho algo oculto. Y le empezaron a recriminar a Job. Y la Biblia dice, los discursos de Eliú y de todos sus amigos, eran 3, más un cuarto que era un joven, eran Sofar, Eliú y no me acuerdo el otro nombre, pero eran duros. Y le recriminaban a Job y le decían cosas muy duras para Job, como que Job era hipócrita, como que Job tapaba su pecado, como que decía, ¿dónde se ha visto que suceda eso sin que Dios haya intervenido? Claro, en realidad Dios lo permite, pero en el caso de Job no era un juicio de ninguna manera. Dios estaba probando el corazón de Job y eso lo vemos en la Biblia. Por eso, cuando voy a entrar a este estudio, hermano, tenemos que entender la palabra en su contexto. O sea, la maldición de la escasez era en este caso para el pueblo de Israel. Que tuvo escasez, se cumplió la profecía, se cumplió la palabra. Cuando ellos fueron rebeldes, la palabra se le aplicó. Y aquí en el verso 17, verso 16, 17 dice, maldito serás tú en la ciudad
y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, tu trabajo. Maldito serás en todo lo que hagas. Y eso, pues si su arteza de amasar, lo que le ayudaba para preparar la harina y preparar el pan y todo lo demás, si eso no funcionaba, entonces no podía comer, hermano. Bendito sea el Señor. Ese es, en segundo lugar, la maldición del quebranto y la mortandad. Eso es terrible, el quebrantamiento. El quebrantamiento es cuando una persona, gloria a Dios, es doblegado, pero a la fuerza. Hay un quebrantamiento moral, hay un quebrantamiento cuando uno se quebranta delante de Dios, cuando uno llora delante de Dios. Eso es bueno, nos hace bien, es una bendición para el cristiano. Toda persona que logra quebrantarse y doblar su rodilla, humillarse y comenzar a llorar y llorar y llorar delante de la presencia de Dios, eso es como que aguas que refrescan el alma, el espíritu. Es como que le entra el agua pura y le limpia por dentro y por fuera. Cuando nosotros terminamos de llorar en la presencia de Dios, es un quebrantamiento genuino bajo la obra del Espíritu Santo, o por un arrepentimiento, o por una tristeza en su alma. Cuando usted, eso se produce cuando usted se levanta, usted es otra persona. Entonces, usted va a tener más entendimiento y Dios va a tratar más con usted y usted se siente contento, se siente alegre, se siente feliz. O sea, la gente dice, qué raro, la gente llora y después está feliz. Es que lloramos de gozo, de felicidad, lloramos de alegría y por lo que en la obra de Dios produce en nuestro corazón. Entonces, ese es un quebrantamiento que es bíblico, que es doctrinal. El otro tipo de quebrantamiento es el que, en el que alguien te doblega. El quebrantamiento cuando la gente llora de desesperación, cuando las personas lloran, gloria a Dios, de tristeza, porque perdieron un ser querido, porque perdieron su casa, por una injusticia. Hay gente que llora de desesperación. Y entonces, por eso a ese tipo de quebrantamiento se refiere la Biblia aquí, gloria a Dios, en el verso 20, porque dice, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Alguien podría decir, pero Dios se excedió, esto es muy duro. ¿Cómo Dios puede decir al que desobedece su palabra, le va a venir quebranto, le va a venir maldición y le va a venir asombro, espanto? Asombro significa espanto, horror, terror. Bendito sea el Señor. En todo cuanto pusieres mano y Dios hará eso hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Eso es, hermano y amigo, para personas que son abusivos, malos, perversos. No es porque usted cometió un pecado o porque usted le falló a Dios, algo así como que involuntariamente, o porque el diablo le engañó y usted cayó en ese pecado y ya le viene la maldición y le viene el asombro, la perturbación. No, es cuando una persona comete maldad. Aquí Dios está hablando de aquellas personas que, conociendo la palabra de Dios, hacen maldad, injusticia, violas un niño, te aprovechas de una persona indefensa, te aprovechas de tu posición, de tu capacidad económica para estafar, para engañar, te aprovechas de una mujer, de un hombre, te aprovechas de un anciano. Eso es maldad. Y cuando una persona comete maldad, Dios no se queda con los brazos cruzados. Definitivamente le viene el juicio de Dios.
porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Pero también Dios está hablando acá de la gravedad, y Dios está hablando también del equilibrio de personas que hacen cosas horribles y son malos y perversos, y conforme a su maldad tienen que ser castigados también. Por eso aquí dice la palabra en la parte final de este verso: a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Porque una persona que hace injusticia, una persona que es mala y es perversa, esa persona no tiene a Dios, hermano. No le interesa a Dios ni la palabra de Dios. Y todo eso es cosechar lo que uno ha sembrado. Hay personas que hacen esto por años y hacen mucho daño, torturan. Hay personas, gloria a Dios, que se aprovechan de otras personas, le causan humillaciones, y eso Dios no lo va a pasar por alto. Por eso viene el juicio de Dios, viene la ira de Dios y viene la maldición de Dios. Y entonces ahí le viene el quebrantamiento, la mortandad, bendito sea el Señor. Y mire lo que dice en el verso 21: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, todos esos juicios que venían a Dios. Por eso le digo, hermano, hay que ubicar esto en el contexto del pueblo de Israel, porque le vino mortandad, le vino plagas. Ahora, que por ejemplo en la Europa de hace 4 siglos hubo la plaga de la peste bubónica, que se han dado plagas en diferentes lugares del mundo y han matado 100,000, 200,000. Bueno, yo no puedo juzgar eso, no podría yo calificar y decir vino por tal cosa, pero yo sé que Dios es justo. Alabado sea el Señor. Mire, por ejemplo, Pompeya, citando un caso de hace 2000 años. Pompeya era un pueblo que estaba cerca a Roma, era un pueblo muy importante dentro del Imperio Romano. Y Pompeya, por lo que dice la historia, no lo que digo yo, era un pueblo muy dado a la liviandad, a la perversión sexual, a la corrupción. Y había cerca a Pompeya un volcán llamado el Vesubio, así como en Arequipa tienen el Mixtic, y en otros países hay volcanes también. Pero este volcán comenzó a erupcionar y botó un montón de ceniza y luego lava, y toda la gente de Pompeya, los que no pudieron escapar, eran miles, murieron, hermano. Alabado sea el Señor. Fue tan rápido, esto fue tan repentino, que hay gente que estaba en sus trabajos habituales y quedaron petrificados. O sea, como que viene la lava, ya te quedas paralizado haciendo lo que estás haciendo y ya la gente murió. Pero algunos quedaron, hombres con hombres teniendo sexo, muchos. Se encontraron luego, después de muchos años, los restos, y se veía que había sodomía ahí. Alabado sea el Señor. Pero había perversión, sexo con animales. La gente era dada a la borrachera, a todo lo que es el desenfreno de todo tipo de vicios. Y entonces, ahí sí yo puedo entender, gloria a Dios, que fue un trato de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Como también, mire, como también lo que pasó con el diluvio. Claro, el diluvio fue antes de que se escribiera esto, pero el diluvio fue catastrófico y abarcó el mundo entero, y Dios mandó mortandad, y Dios ordenó que se construyera un arca a Noé, y el arca tomó 120 años.
y Noé predicó. Y en esos 120 años Noé exhortó, advirtió al pueblo. Sin embargo, el pueblo se burló. La gente veía a Noé como un excéntrico, como un fanático, como un loco, como una persona que estaba fuera de sus cabales. Porque lo que Noé anunciaba era un diluvio, que iban las cataratas de los cielos iban a abrir, y en ese tiempo pues no llovía. La geografía era otra. Entonces la gente decía, este está loco. ¿Cómo va a decir que va a caer agua del cielo? Nunca ha caído agua del cielo. Pero él era un profeta de Dios. Y él a la gente le decía, arrepiéntanse de todas sus maldades, de sus hechicerías, de su idolatría, de su pecado, de sus inmoralidades sexuales. Y la gente lo tomaba por loco, por una persona desquiciada. Y entonces luego sucedió lo que tenía que suceder. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Y así como Dios dijo, no pasaron, bueno, fueron 120 años. Y hasta el momento que Dios dijo, hasta acá. Y dice la Biblia que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, pero fueron cataratas. Literalmente se abrieron la fuente de los cielos y eso fue horrible, fue terrible. Alabado sea el Señor. Cuando uno estudia el fenómeno del diluvio, porque el diluvio fue algo real, abarcó el mundo entero. Ahí es cuando dice la Biblia que fueron remecidos los cimientos de la tierra. Bendito sea el Señor. Fue algo que ocasionó inclusive la partición, porque en ese tiempo la tierra era un solo bloque y ahí se parten los continentes. Por eso usted ve lo que es Sudamérica y lo que es América con el África y es casi la misma forma. Si lo juntáramos, arman un rompecabezas. Eso no es casualidad. Eso lo dice la Biblia. Alabado sea el Señor, que se formaron los continentes. Pero a lo que yo voy es que Dios envió quebranto y Dios envía. Ahora, Dios es el que lo hace, hermano. Porque Dios controla la naturaleza. Y en este caso, al pueblo de Israel, por ser desobediente a su palabra, entonces le vino. Por eso nosotros, como peruanos, como cristianos, advertimos a las autoridades. Algunos ven nuestra advertencia como una amenaza. ¿Por qué vamos a amenazar? Nosotros no tenemos armas. Una amenaza es una persona, un terrorista es una persona que puede amenazar. Una amenaza puede hacerlo un militar, un presidente de una nación que tiene misiles, que tiene poder militar, puede hacerlo. Un cristiano, ¿qué va a amenazar, hermano? Nosotros no podemos ni amenazamos a nadie. El profeta de Dios, los profetas de Dios cuando profetizaban, nunca dice que amenazaban. Cuando profetizó, gloria a Dios, Jonás y le dijo a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cuando profetizó Jeremías de las persecuciones, de lo que era el cautiverio sobre el pueblo de Israel, eso no era una amenaza. La gente que está mal, decía, nos está amenazando, está asustando a la gente, es un terrorista Jeremías. Pero Jeremías era un profeta de Dios. Y por eso, cuando uno conoce la palabra de Dios y lee la Biblia y lee la historia, y usted indaga en la historia y ve las cosas que sucedían y trata de darle cierta explicación, entonces ahí usted se da cuenta que estuvo la mano de Dios definitivamente. Hermano, Dios, dice la Biblia, gloria a Dios, que no hay nada que se mueva sin la permisión de Dios. Jesús dijo, no cae un pajarillo a tierra si Dios no lo permite. ¿Y cuántos pajarillos hay? Hay millones de millones de millones de millones de millones. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo es posible entonces que Dios no tenga el control de la naturaleza, que se forme un tifón, un huracán y arrase con una ciudad, que pueda haber embalse de agua y venga sobre una ciudad? Dios lo puede permitir.
Dios puede desviar esa agua, Dios puede retener esa agua, Dios puede evitar eso. Claro que Dios lo puede hacer, pero ¿por qué Dios no lo hace? Eso está en la soberanía de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, cuando vemos en la Biblia casos como por ejemplo cuando Dios acabó con Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Dios envió fuego con azufre del cielo y todos en Sodoma y Gomorra murieron. Cayó fuego y azufre. Fue una muerte horrenda, espantosa. Pero dice la Biblia que cayó y eso fue determinante y eso fue obra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Dios advirtió y como no hicieron caso, Dios ejecutó. Pero eso lo hace Dios. Eso no lo hacemos nosotros. Ni podemos ponernos a amenazar a nadie, ni a decirle a nadie, te va a venir locura, te va a venir demencia, vas a perder tu trabajo. Yo nunca he hecho eso. Nosotros hablamos el evangelio que es buenas noticias. Pero, mire, esto es diferente a nosotros dentro de la prédica, decir, si la gente hiciera lo malo, le vienen las maldiciones. Por cuanto la gente es perversa, la gente es injusta, entonces la ira de Dios, porque la Biblia está llena de esos mensajes, pero son mensajes con advertencia. Alabado sea el Señor. Quiere decir eso que cuando los hombres se libran de la justicia humana y compran a la justicia humana, pero de la justicia divina no se van a poder librar. Usted sabe la cantidad de ladrones, estafadores, violadores, degenerados, pervertidos. Usted sabe la cantidad de personas que han hecho cosas malas, ocultas. Durante toda su vida han sido perversos, pero han dado una imagen de ser bueno, de ser decente, de ser amable. Y luego han muerto, nadie se dio cuenta. Pero cuando llegó a la presencia de Dios, Dios sí se dio cuenta. Y entonces, como dice el libro de Lucas capítulo 16, Jesús está hablando de un hombre rico y un hombre pobre, mendigo llamado Lázaro. Dice que el rico vivía con esplendidez, hacía banquetes todos los días. El rico vivía la gran vida, era rico, lo tenía todo. Y había un hombre llamado Lázaro, pobre, que mendigaba de lo que sobraba, o sea, de la basura. Eso hablaba que este rico era un rico inconsciente, abusivo, que este rico no se fue al infierno por ser rico, sino por ser indiferente. Porque si yo tengo cerca mi casa y esas casas eran tremendas y yo veo un mendigo y yo puedo ayudarlo. Si usted tiene el poder para hacer el bien y usted no lo hace, usted va a rendir cuentas delante de Dios. Si usted puede ayudar a un pobre, usted puede ayudar a una persona a salir adelante, si usted puede hacerlo y no lo hace, usted rendirá cuentas delante de Dios. Y este hombre rico nunca pensó que iba a morir. Pero dice la palabra de Dios y lo dice Cristo, que un día sucedió que el rico estaba comiendo, disfrutando su banquete y de repente le vino un ataque cardíaco y se murió. Así de fácil. No dice que era anciano, podría tener 30 años, 40 años. Y murió también Lázaro. Y Lázaro se fue al seno de Abraham. Tampoco se fue al cielo por ser pobre, porque hay un montón de pobres que se van a ir al infierno. Porque son pobres pero son adúlteros, son pobres pero son perversos, son abusivos, gloria a Dios, son pandilleros, meten cuchillo a la gente, son adúlteros, violadores, abusivos. Pero Lázaro
tenía temor de Dios. Y dice la Biblia, Lázaro fue al seno de Abraham. El seno de Abraham, el regazo de Abraham. O sea, el lugar donde estaba Abraham, y estaba con mucha gente ahí bajo su cuidado, pero en ese lugar había aire acondicionado. En ese lugar todo iba bien. La gente que estaba ahí no sufría, estaba feliz. Porque la Biblia dice, Jesús lo dice, que el rico daba gritos, sufría tormento en ese lugar. Porque dice que el rico murió y fue llevado al Hades. Y ahí el rico sufría, el rico gritaba, se desesperaba, era atormentado. Y el rico le dice a Abraham, Abraham, manda a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque solamente una gotita de agua, porque estoy atormentado acá. Alabado sea el Señor. Y entonces eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que pasa cada día, hermano. Eso, ¿quién decide quién muere y quién vive? Usted no lo decide Dios. Dios sabe el día exacto en que usted va a morir. Así como usted nació. Dios en su economía, en su sabiduría, en su poder, Dios lo tiene todo controlado. Eso no va a ser al azar. Dios no agarra al azar a ver cómo tirar los dados, este va a morir hoy día. No, Dios sabe. Todo está dentro de los planes de Dios. Entonces, cuando las naciones pecan y la gente se corrompe y la gente hace lo malo y la gente es abusiva, se va a tener que enfrentar con la ira de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Y aunque burle la justicia humana, pero la justicia divina es imposible de burlar. Por eso le digo, el rico podía haber comprado jueces, pero el rico murió. La Biblia también habla, Jesús dice, había un rico que estaba en su cama y ese hombre rico estaba pensando en todos sus graneros, sus almacenes, sus depósitos. En ese tiempo la riqueza se medía por la cantidad de graneros que tenía, o por la cantidad de oro, o la cantidad de vestidos. Eran tres tipos, la economía prácticamente se basaba en tres cosas. Y este hombre era un hombre que tenía graneros, almacenes, y ahí almacenaba todo tipo de granos. Era muy rico. Y él pensaba y decía, tengo 10 graneros y están llenecitos, pero necesito construir 4 más. Y él en su lecho, él planificaba, como lo hace usted, lo hago yo. Y él decía, y mañana y pasado, y voy a mandar a hacer otro granero en tal lugar, en otra ciudad, para recolectar, para que mi riqueza siga aumentando. Pero dice la Biblia que Cristo, narrando esa historia, en ese momento que el rico está en todo su deleite, en toda su planificación, dice que le vino una voz de Dios y le dijo, necio, hoy partes, se acabó tu vida, se acabaron tus negocios, se acabaron tus graneros. Y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿Para quién? ¿Quién lo va a disfrutar? Lo que el Señor está hablando es que hay gente que se acostumbra y está pensando solo en sus bienes materiales, su desarrollo personal, solamente en su estadía en la tierra, pero no se preocupan su estadía en el cielo. Y eso es lo que corrompe a la gente. Alabado sea el Señor. Hermano, la tercera maldición. Hemos visto la de la escasez, la del quebranto y la mortandad.
la maldición de la enfermedad y las plagas. Eso es una maldición terrible que nadie la quisiera tener. Plagas como el SIDA, como el Zika, plagas como el virus de papiloma humano, plagas que se han dado, epidemias, pandemias que azotan al mundo entero y que causan temor, horror. Cuando se dio la plaga del ébola, la gente estaba horrorizada, porque prácticamente a quien le agarraba el ébola no la contaba, no vivía. El ébola, gloria a Dios, era por contacto físico, era tan terrible, gracias a Dios se controló, pero los aeropuertos todos estaban totalmente horrorizados, espantados, asustados, y son plagas. Y la Biblia dice que en estos últimos tiempos vendrán más plagas. Y hay hombres de Dios como por ejemplo David Wilkerson, quien falleció, un predicador americano, profeta de Dios, que él vio en una visión hace muchos años. Muchas de las cosas que él dijo ahí, que Dios le mostró, se han cumplido, pero también que la cantidad de plagas que se iban a dar y que se están dando, alabado sea el Señor, por el pecado, por la inmoralidad, las plagas. Y aquí en el verso 22 dice: Jehová, dice, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Alabado sea el Señor. Eso es terrible, hermano. En el verso 27 dice: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, así como hirió a los egipcios, con tumores, que es cáncer. Tumores, el grado más avanzado de tumores, hay tumores que son cancerígenos. La Biblia en ese tiempo no manejaba el tema cáncer. Te herirá con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Mire, quiero leer otro verso: Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. O sea, con demencia, con perturbación, gloria al Señor, alteración del sistema nervioso. Dios permitirá eso, pero eso era para el pueblo en su conjunto. Ahora, como le digo, yo no puedo aplicar eso, hermano. Si usted tiene ceguera, si usted tiene una alteración, yo no le puedo decir estás con maldición, pero yo personalmente como cristiano tengo que cuidarme. Alabado sea el Señor. Yo tengo que saber si en algún momento me da alguna situación. Puede ser un trato de Dios, puede ser que Dios me está probando y Dios me da la victoria, pero que Dios hirió con locura y con todo esto, Dios sí lo hizo al pueblo de Israel. Mire al pueblo de Israel, a ellos le sucedió, gloria al Señor. ¿Que puede darse ahora? Por supuesto, hermano, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Alabado sea el Señor. La maldición de la adversidad, de que todo te sale mal. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, quieres hacer un negocio, te sale mal? ¿Quieres estudiar? No puedes estudiar. En tu casa todo te va mal, todo te sale mal. Tienes problemas con los vecinos, tienes problemas con tu hijo. Llega un momento en que sientes que estás contra una pared. Te sientes como que todo el mundo está contra ti. Puede ser que Dios te está probando, pero puede ser que Dios también te está ajustando. Porque mire lo que dice aquí en el verso 23, gloria al Señor. Esto es algo terrible, porque dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro.
Esto en lo que significa no habrá ningún tipo de productividad. Tener un techo de bronce es que no hay lluvia, no hay bendición, no hay nada, no hay luz, no hay nada. Y un piso de hierro. Verso 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Qué terrible, qué terrible. ¿Eso le vino a Israel? Sí, eso le aconteció al pueblo de Israel. La otra maldición, la de la derrota, de andar derrotado, destruido, desanimado, desalentado. Es una obra del diablo, hermano. El andar derrotado, destruido, desalentado. Dios no nos ha creado para eso. Dios no quiere un ser humano derrotado, desalentado, permanentemente desanimado, que el desaliento, el desánimo, la frustración. Hay personas que lamentablemente tienen eso, quieren enfrentar algo y no pueden hacer nada. Y usted los ve, tienen capacidades, son inteligentes, tienen habilidades. Pero usted ve otras personas que tienen mucho menos capacidad intelectual, son menos habilidosos, pero salen adelante. Y hacen negocio, en cualquier área se desenvuelven y les va bien. Y usted dice, pero a mí todo me va mal. Y tengo todo el viento a favor. Mis padres me han dado una buena educación. Tengo oportunidades de trabajo, pero todo me sale mal. A donde voy malogro todo, trastorno todo, afecto. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Alabado sea el Señor. Y entonces las personas se sienten derrotados, derrotada. Y el diablo quiere que tú te sientas derrotado y derrotada. Por eso la gente se suicida. Por eso los hogares se destruyen. Hay gente que llega a decir, ya no sirvo para nada, no valgo para nada, soy un infeliz, soy un derrotado. Pero yo le digo, un cristiano nunca va a ser un derrotado. Porque la Biblia dice, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Cuando dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, Dios nos ha dado un espíritu de valentía, que a pesar de la adversidad, a pesar de los enemigos, a pesar de que te ponen trabas, a pesar de que hay personas que buscan hacerte caer, destruirte, pero tú vas a salir adelante porque Dios está contigo. Pero ¿qué le pasó a Israel? Cuando el pueblo de Israel desagradaba a Dios, era un pueblo derrotado, era un pueblo desalentado, desanimado. Había momentos, amados hermanos y amigos, en la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, el rey y todos se atemorizaban como cucarachas, como ratoncitos, como ratones ahí que están a punto de matarlo y tiemblan así. Hubo momentos en la historia del pueblo de Israel que todo el pueblo de Israel, cuando veía la amenaza de los enemigos, el pueblo temblaba, el pueblo se sentía derrotado. Cuando David llegó a llevar a sus hermanos alimento de parte de su padre, dice la Biblia, cuando en ese acontecimiento en que David mata a Goliat, ¿qué es lo que había pasado? 40 días. Este gigante Goliat que medía 3,5 metros. Mire, a pesar de que yo estoy acá, yo mido 1,64 metros. Más o menos Goliat llegaba ahí, desde el piso hasta ahí. ¿Qué va a poder un soldado judío que medía 1,80 metros? Póngale, Saúl medía 1,90 metros con 3,5 metros. Era un gigante, tenía unos brazazos, con un solo brazo te mataba. Pero ese gigante
se paseaba, estaban los escuadrones de Israel formados acá y al frente estaban los escuadrones de los filisteos. Y durante 40 días este filisteo, llamado Goliat, humillaba. Le decía a los soldados, le decía: ustedes son unas señoritas. Le decía: ustedes son unos cobardes. Le hablaba improperios, los trataba como cucarachas, gusanos, le decía lo que quería. Y ellos temblaban. Desde el rey, todos temblaban. Todos estaban con miedo. Nadie lo podía enfrentar. Pero ¿por qué David lo pudo hacer? David era de mi tamaño, tal vez un poquito más alto, tal vez 15 centímetros más alto. Era flaquito, no era hombre de guerra, era un adolescente. Gloria al Señor. Pero cuando David llega, encuentra un ejército atemorizado que se morían de miedo, derrotado. La derrota, amados hermanos y amigos, empieza acá, en la mente. Bendito sea el Señor. Antes que se diera la batalla, ellos estaban todos derrotados. 40 días sufrieron todas las humillaciones. Pero David no era un joven que se sentía derrotado. Mire las dos perspectivas. Mire a los hermanos de David, a Saúl, a todo el pueblo de Israel, todo el ejército de valientes. Ahí estaba Joab, ahí estaban valientes, generales tremendos, derrotados. Ya estaban derrotados, nadie salía al frente. Pero David no estaba derrotado. Cuando David llega y escucha y todo el mundo se pasa la voz: ahí viene Goliat, ahí viene Goliat. Y todos se paralizaron. Y entonces David pregunta: ¿y quién es ese incircunciso? Dice. La palabra incircunciso, para que usted me entienda, era un sinónimo de ese impío. ¿Quién es ese corrompido? ¿Quién es ese degenerado? Ese enemigo de Dios que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Mire, cuando uno no está derrotado, sabe quién es. David sabía quién él sabía quién era. Él era parte del ejército del Dios viviente. Si usted es parte del ejército del Dios viviente, usted sabe que ese ejército nunca perdió una batalla y nunca perderá una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla. David no estaba derrotado. David no veía un gigante, veía un impío, veía un incircunciso. Los otros, como estaban mal, veían un gigante. David no lo veía como un gigante, aunque veía un gigante, pero él decía: este es un impío. Y entonces le dijeron a David: David, el que venza a ese, Saúl le dará a su hija por mujer y le va a dar recompensa. A David no le interesaba la recompensa. David tenía una indignación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios con todo su corazón. Y David no fue a pelear por la recompensa, David fue a pelear por principios. Y entonces David dijo: yo voy a ir a pelear. Díganle al rey que yo voy a ir. Porque Saúl decía, Goliat decía: que venga uno, a ver quién me enfrenta. Todos se morían de miedo, nadie quería ir. Y de hecho nadie fue. Pero yo le aseguro que el primero que haya ido, Dios lo iba a respaldar. Eso es lo que ellos no vieron. Dios lo iba a respaldar, porque ellos, en el nombre del Señor, Dios iba a hacer algo. Porque Dios nunca iba a permitir que un impío incircunciso esté desafiando al ejército del Dios viviente, y que aunque salga cualquiera de ellos que haya salido, Dios lo respaldaba. Por eso que David dijo: yo quiero ir
y destruir este impío, este incircunciso. Está ofendiendo al pueblo de Dios, está ofendiendo a Dios. Y entonces le dijeron a Saúl, como era el rey, le dijeron: Saúl, hay un jovencito que él dice que quiere ir. Él es el único, nadie quiere ir, todo el mundo se muere de miedo, pero David sí quiere ir. Y entonces Saúl lo manda a llamar. Saúl era alto, medía como 1,95 m, 1,90 m. David era más pequeño, era flaquito, era adolescente. Y Saúl, ¿qué habrá pensado? Dijo: ¿qué va a poder si mis generales, mis soldados que son robustos, diestros para la guerra, no pueden? Se mueren de miedo. ¿Cómo va a poder este? Saúl quiso ayudarlo. Saúl le dijo: bueno, si quieres pelear, te voy a dar mi arma, mi armadura, que era la mejor. Cuando se la pusieron, David no podía caminar. En principio era más bajito y le pesaba. Él dijo: no, no puedo con esto, quíteme esto. Y se fue y se enfrentó. Yo estoy seguro, hermano, que todo el pueblo de Israel, con esa mentalidad carnal, con esa mentalidad derrotada, porque cuando uno tiene una mentalidad derrotada es porque no está agradando a Dios. El que agrada a Dios tiene una mentalidad victoriosa, triunfante. Y yo estoy seguro que todo el mundo decía ya, en cualquier momento ya, miren, David chiquitito, flaquito, lo único que llevaba era su onda, su mochilita y su vestido y su onda, nada más. Y todo el mundo dijo: ya lo va a aplastar. ¿Cómo lo irá a matar? Le quebrará un brazo, le va a meter la lanza, lo va a triturar. Eso es lo que todo el mundo visualizaba. En su mente derrotada, ellos vieron la derrota de David. Pero David era el único que veía otra cosa. Porque David estaba ungido, amaba a Dios. David era un jovencito que amaba a Dios, un siervo de Dios. Cuando el rey le dice: pero ¿cómo vas a ir, David? Tú no puedes. Trató de desanimarlo. Le dijo: si mis generales no pueden, mis soldados, mis valientes no pueden, tú menos vas a poder. Entonces David le dijo: mira, rey, yo puedo, porque yo soy pastor de ovejas. Mi padre me ha encargado las ovejas de su redil. Y cuando yo cuido a las ovejas y han venido leones, yo me he enfrentado a los leones y los he matado. Y si han sido osos, también he matado a los osos. Tremendo. ¿Quién puede enfrentar un león? Alabado sea el Señor. ¿Qué habrá dicho? Este jovencito está ufanándose, está exagerando. Pero cuando fue a la batalla, este jovencito lo único que hizo es sacar una piedrita de su morral. Tenía como una bolsita y tenía 5 piedras. Y agarró una piedrita y agarró su onda, ¿no? Era como algo así, más o menos este tamaño. Algo parecido a las ondas que usamos a veces en la sierra. Gloria a Dios. Era de cuero. Y él hizo así. Pero primero vino el gigante Goliat y le dijo: ¿qué tienes? Viene como yo soy un perro, ¿acaso que venga? Porque él iba con su varita de pastor de ovejas. Alabado sea el Señor. Y él iba con su lanza. La lanza medía más de 3 metros. Pesaba varios kilos, hermano, una lanza. Y entonces, ahí es cuando David le dice, porque él le dice: soy un perro, ¿acaso que venga contra mí con ese palo? Y ahí es cuando David le dice, lleno del Espíritu de Dios, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y David le profetiza, porque ahí viene el Espíritu de Dios, y David le dice: Dios te entregará hoy en mis manos. Y así fue, hermano. Agarró una piedrita, agarró la onda y la agitó, y el gigante venía. Yo imagínense un monstruo de 3,5 metros y cómo pisaba y hacía una bulla tremenda en medio del arenal, y la gente a la expectativa, y él solamente con sondita, y tiró su onda, y la onda le atravesó. Él tenía su casco, y en el casco tenía un orificio como para que respire su cara, pero en ese orificio ahí le penetró la piedra como si fuera una bala. Alabado sea el Señor. Pero grande fue la sorpresa cuando todo el mundo se quedó, todos paralizados. De repente el gigante comenzó a tambalear. El gigante comenzó a tambalear, y se desvaneció, y el gigante se cayó. Alabado sea el Señor. David, cuando vio eso, fue encima del gigante, porque ya lo había vencido, lo tenía en el piso, y con su propia espada le cortó la cabeza. Agarró la cabeza de Goliat y se puso a caminar, y todo el pueblo lo celebraba. Y todo el pueblo, gloria a Dios, vio con sus propios ojos a un soldado victorioso, hermano. Porque era un hombre de Dios, porque amaba a Dios con todo su corazón. Por eso Dios lo respaldó. Por eso cuando las personas no buscan a Dios, se alejan de Dios, le viene el miedo, el temor, gloria a Dios. Le viene el espíritu de derrota. No puedo seguir, pero más adelante seguiremos. Gloria al Señor. El espíritu de miseria, el espíritu de enfermedad. Le viene un espíritu de, gloria a Dios, de alteración de los nervios. Le vienen problemas en la cabeza, le vienen ideas. Se altera tu psiquis, pero Dios no quiere que vivas así. Dios te quiere libre. Dios tiene el poder. Así como Dios respaldó a David, Dios te puede respaldar a ti. Ese es el evangelio que predicamos. Dios tiene el poder para hacerlo. Si tú te humillas y le pides perdón a Dios y reconoces que has fallado, Dios lo va a hacer. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar. Queremos hacer una oración por aquellas personas que en este día le digan al Señor: Señor, he pecado, he hecho lo malo. Señor, yo sé que hay cosas en mi vida que no te agradan, y por eso me siento derrotado, derrotada, me siento triste, afligido. Ayúdame. Dios puede sacarte del pozo de donde estás. Dios puede ayudarte, bendecirte, tocarte. Si tú quieres que Dios obre en tu vida hoy día, hoy Dios hará algo grande. Hoy, 2 de julio del año 2017, marcará historia en tu vida. Si tú quieres que oremos por ti, levanta tu mano. Y los que levantan su mano, vengan aquí al altar. Vengan aquí, pidan permiso. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios que Dios ponga su mano, que Dios intervenga, que Dios obre, opere, que Dios te ayude. Estás pidiendo, necesitas la ayuda de Dios, necesitas el respaldo de Dios. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, es reconocer que has pecado, es reconocer que le has fallado, reconocer que has hecho cosas que no tenías que haber hecho y por lo cual estás sufriendo, por lo cual
Estás con situaciones en tu vida. Hay tristeza, hay aflicción, hay derrota, hay miseria, hay preocupación, hay tensión, hay estrés. No puedes dormir, te sientes tenso. Gloria a Dios. Si Dios toma el control de tu vida, todo eso cesará. No te digo que cesarán los problemas, no, pero cesará el temor, cesará el miedo, cesará la oscuridad. Dios te dará espíritu de valentía, de fortaleza. Dios te dará capacidad para enfrentar los problemas. Dios te ayudará en el nombre de Jesús. Pídele al Señor. Dile: Señor, perdóname todos mis pecados. Dile: Señor, me humillo. Reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado. Tócame, Señor, sálvame. Dile: sálvame. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, mira esta vida, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano poderosa. Toca, Señor, en el nombre de Jesús. Toca. Ayuda, Señor, que tu bendición, tu presencia, Señor. Mira esta mujer, Señor, ayúdala, Padre, ayúdala. Extiende tu mano, pon tu mano. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano de poder, Señor. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Ayuda esta vida, Señor. Ayúdala. Ayúdala, Señor. Tú tienes el poder. Tu Espíritu Santo opere milagro, maravilla, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra. Haz la obra, Señor, en cada vida, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Gracias. Mira los que están enfermos, Señor. Toca a todos los que están enfermos. Toca, Señor, todo mal, todo tumor, todo cáncer, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Nuestras hermanas nos llevan en un coro. Sin Dios nada somos en el mundo.